Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarles. Fíjense que en esta ocasión estoy con Vladimir Martínez. Él es representante de un grupo que ustedes deben conocer. Estoy hablando de la Cueva del Tabaco. ¿Usted conoce la historia? La Cueva del Tabaco es uno de los lugares donde se resguardaron los documentos de la nación en aquel camino itinerante de don Benito Juárez. Sí, el presidente Juárez, al que tanto ha escuchado mencionar. La historia relata aquellos hechos, aquel éxodo por todo el país con los documentos de la nación. Y bueno, la Cueva del Tabaco tiene un grupo de personas que resguardaron ese sitio, ese lugar, que es parte de la historia de nuestro país, parte muy importante, pero poco se le ha tomado en cuenta desde hace décadas. Bueno, con los prianistas no se podía esperar mucho, pero se parece que con el presidente AMLO sí se debe esperar un poco más. Pero le doy una semblanza. En la Cueva del Tabaco estuvo el presidente Juárez en aquel éxodo con los documentos de la nación, con el Archivo Nacional a cuestas, resguardándose de ataques. Vladimir, un placer saludarte. Mucho gusto, Albino. ¿Le podrías platicar a nuestro auditorio qué ha pasado con la Cueva del Tabaco? Porque se conoce por las cabalgatas, se conoce porque va gente a echar vironga, porque van de cotorreo, pero ¿qué ha sucedido con la Cueva del Tabaco? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué ha quedado trunco? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, la Cueva del Tabaco, un saludar a todos tus televidentes. Sí, mira, la Cueva del Tabaco es un lugar donde se guardó el Acta de Independencia de México, donde se escondieron los archivos de la nación por 20 descendientes de los custodios, que eran humildes campesinos de Matamoros, Coahuila. Don Benito Juárez no llegó a la cueva. Lo que sí es que los archivos se escondieron, se dejaron en primera instancia en lo que es el Gatuño, en la Casa Juárez, que está ahí en Congregación Hidalgo, hoy Congregación Hidalgo. Que también está en ruinas. Que está en ruinas, que ya prácticamente se está cayendo, y estamos nosotros ahorita rescatando esa parte de la historia. La Cueva del Tabaco, un lugar de orgullo nacional porque fueron humildes campesinos que defendieron los archivos de la nación, defendieron el Acta de Independencia ante el ejército más fuerte del mundo, que en esta ocasión, te digo, pues ha estado en el olvido desde 1864, que fue cuando se escondieron los archivos de la nación ahí. Duraron 3 años ahí resguardados los archivos por humildes campesinos, y desde entonces a la fecha ha sido una serie prácticamente ha quedado en el olvido ese lugar. En 1972 se formula un decreto presidencial por medio del presidente Luis Echeverría Álvarez, en el cual se decreta Monumento Nacional la Cueva del Tabaco. Acompañado de ese decreto presidencial venían una serie de actividades, de cosas que se iban a hacer alrededor de la cueva, en el cual comprendían 20 casas para los descendientes de los custodios de la Cueva del Tabaco. De esas 20 casas igual eran 2 norias, era una serie de electrificación de la cueva, porque antes tenía luz eléctrica. Entonces pues se robaron todo, no se construyeron las 20 casas. De las 20 casas que supuestamente iban a construir, nada más se construyeron 7. Los trabajadores eran los descendientes de los custodios, que se les pagaba con una despensa. Estoy hablando de una serie de injusticias de 50 años, de 1972 a la fecha. Entonces ahorita estamos nosotros como secretario general del órgano coadyuvante de la cueva, estamos nosotros ahorita junto con los descendientes de los custodios tratando de rescatar ese lugar por la dignidad del pueblo de Matamoros, por la dignidad de Coahuila, por la dignidad de México, porque ese lugar resguardó nuestra libertad prácticamente, nuestra independencia. Entonces no es posible que esté en el olvido. Está en el olvido un lugar que nos ha llenado de orgullo porque fueron humildes campesinos que dieron su vida. Fueron 5 mártires que fueron torturados por el ejército francés. Fueron 5 mártires que prácticamente dieron su vida y no hablaron, quedaron callados, y ellos están en el olvido. A pesar de que dieron su vida, no han sido reconocidos por la patria. Entonces, en esta lucha, nosotros estamos regresándole la dignidad a la Cueva del Tabaco, estamos haciendo las gestiones ante el presidente para que nos voltee a ver, porque este lugar no puede estar en las condiciones en las que estaba. Prácticamente hablar de la Cueva del Tabaco, en lugar de ser orgullo, lo catalogaban como un tiradero de cadáveres. Muchas personas lo recuerdan así, cuando no debe de ser esa parte. Debe de ser un lugar
Cueva del Tabaco, lugar donde murieron hombres que defendieron a México. Debe de ser así. Y la Casa Juárez, donde estuvo el presidente Juárez, está deteriorada, me comentabas también. Sí, tiene unas fisuras muy grandes, ya hasta de 3-4 centímetros, y como son construcciones muy viejas, pues prácticamente todo el área que comprende ese cuarto, pues está agrietado, tiene muchas fisuras, prácticamente se está cayendo, está derrumbando. Entonces sí, le hacemos un llamado al presidente que nos voltee a ver en este aspecto, porque la historia de México está aquí, gran parte de la historia de México está aquí y está prácticamente en el olvido. Bueno, mire usted, le platico tantito así para no interrumpir a Vladimir Martínez, que es el coadyuvante de este proyecto. Estamos hablando de Matamoros de la Laguna Coahuila, es decir, estamos en la comarca lagunera, para que se sitúe en el contexto. Pero es una cueva con una historia, la Cueva del Tabaco, es como la Casa Juárez, que pocos la conocen, realmente está poco en el imaginativo colectivo de la sociedad. Pero tiene sí una historia muy relevante, porque ahí se resguardaron propiamente los archivos de la nación. Miren que nos acompañan en este evento, en esta transmisión, personas que son parte de esos grupos que, al igual que Vladimir Martínez, tratan de rescatar de las ruinas y de la mala fama que ha tenido ya la Cueva del Tabaco, para crear una especie de centro recreativo donde se haga justicia no solamente a lo que es el nuevo centro poblacional, me habías dicho, Vladimir, Supremos Poderes, se llama el centro poblacional, pues ese lo absorbió otro ejido, y al amparo de triquiñuelas del mismo Poder Judicial los han dejado en la calle. Son grupos descendientes de aquellos que resguardaron los documentos, los archivos de la nación. Y sin embargo, al día de hoy, aquí hay algunos de ellos. Pueden pasar, por favor. Pasen, pónganse de pie, vengan. Es que usted puede creer, no, nada más viene Vladimir, no, vienen ellos. Pasen así de pie si quieren para que se acerquen, vengan. Acérquense aquí atrás si quieren, para que usted los conozca. Es decir, no hablamos al tanteo. Son personas que han estado, si se acercan acá y se agachan tantito para que los vean en la cámara, ellos son descendientes. Nada más quítense el cubrebocas, al cabo ya nos dio chance el coronavirus, el COVID-19. Ahí tiene usted, si se acercan ahí atrás de Vladimir, atrás mío, para que los alcancen a ver, ellos son parte de los descendientes de aquellas personas que no solo son los 5 mártires, sino un grupo de personas que le han dado vida a una cueva, como es la Cueva del Tabaco, que tiene incluso un potencial enorme para ser un centro turístico ecológico, por las cuevas que tiene, Vladimir. Por las cuevas, ¿no? Y aparte la Sierra de Texas, acompañado de que tiene agua este lugar, 2 norias, pero aquí lo principal, Albino, es rescatar esa parte de la historia y hacerle justicia al pueblo de Matamoros, a Coahuila mismo y a México, porque son muchos años, 50 años de que se formuló ese decreto presidencial, y que Matamoros, que la comarca lagunera necesita lugares para sentirse, que la gente salga y pueda disfrutar de lugares bellos como lo tenemos, porque no tenemos mucho turismo aquí en la laguna, pero ese lugar es un potencial muy bueno para que igual que las gentes disfruten en compañía de sus familias, porque se ha ido desintegrando nuestra comunidad, nuestra sociedad se ha ido desintegrando por la falta de espacios o lugares turísticos, ¿no? Oye, Vladimir, pero ahí en Matamoros tuvieron un presidente Manuel Moreno, ¿qué pasó? Mira, el doctor Horacio Piña, igual en su momento se platicó con él, se dialogó, se tuvo un acercamiento. Últimamente estuvo apoyando, pero pues bueno, las cuestiones no se dieron en cierta forma al inicio, por las cuestiones de que nuestro proyecto era muy diferente en la cuestión de trabajar, de buscarle la dignidad a ese lugar, y pues no se dieron hasta últimas veces. ¿A quién se le podría, por supuesto, al presidente de la República, pero me imagino que hay dependencias a las cuales recurrir concretamente una de ellas sería la Suprema Corte, para validar el decreto y que se respete?
¿Otro qué sería? ¿El Poder Legislativo? Mira, aquí en el decreto presidencial, pues más que nada, conforme, como ya está escrito, ya está hecho, ahí más que nada tendría que ser la misma Secretaría de Gobernación, porque está la Secretaría de Gobernación. En este aspecto, pues quedó varios puntos inconclusos. Sería actualmente la Secretaría de SEDATU, Secretaría de Desarrollo Territorial, algo así, SEDATU, y tendría que ver lo que es el registro agrario, todo eso, porque hay varios puntos en cuestión de tierras, en cuestión de norias, que está todo inconcluso. Entonces, lo que se busca es que eso que se estableció en 1972 se realice. No se está pidiendo nada fuera de orden, más que lo que se hizo, se estableció, se cumple. O sea que el punto central sería Segov para desatorar todo. Desatorar todo. Bueno, aparte del presidente de la República, que puede ser un punto de impulso. Porque es cierto, pues hace poco vino aquí a la región lagunera y estuvo pidiendo perdón a la comunidad china y los campesinos. Ese es el tema que nosotros igual les pusimos, le mandamos una carta al presidente. ¿Cómo va a ser posible? Que está bien, que pida perdón a la comunidad china, pero también en México tiene una deuda con humildes campesinos que defendieron la historia propia de nuestro país y en el cual no ha sido reconocido desde 1864. Esa historia representa la dignidad del pueblo de Matamoros, representa la dignidad de Coahuila y de México, y no ha sido reconocido. Entonces, eso es nuestra mayor preocupación, nuestro mayor interés, de que el presidente de la República voltee sus ojos y nos haga justicia, les haga justicia a ellos, que son los descendientes de la historia de nosotros, de los descendientes de los custodios que defendieron la historia propia de México. Muy bien, el llamado, señor presidente de la República, lo hacen Vladimir Martínez, coadyuvante de Supremos Poderes, el nuevo centro poblacional. Es un lugar histórico, la Cueva del Tabaco. Ahí se resguardaron documentos del presidente Juárez, pues eran los documentos del Archivo de la Nación, ni más ni menos. Es un lugar lleno de historia que se ha convertido en nada. Hubo promesas incumplidas del PRIAN, presidente. Hubo promesas, como siempre, palabrería, hueca, vana. Y estas personas que son descendientes no están pidiendo nada extraordinario. Solamente que se reconozca y se le dé el lugar en el contexto nacional a la Cueva del Tabaco. Si usted, amiga y amigo que nos ve a través de esta transmisión, viene por el lado de la región lagunera, porque sí tenemos pocos lugares turísticos, dese una vuelta por la Cueva del Tabaco. ¿Cómo se llega ahí, Vladimir? ¿Les puedes decir, por favor? Sí, mira, estamos prácticamente a unos 5 o 10 kilómetros de lo que es el entronque a Congregación Hidalgo. Es el único acceso libre. La carretera Matamoros-Viesca, adelantito de Congregación Hidalgo. Ahí están las nomenclaturas que señalan dónde está la Cueva del Tabaco. Estamos 5 o 10 minutos de Matamoros, Coahuila. Muy bien, ya escuchó, dese una vuelta. Ese lugar huele a historia. Ahí, es cierto, no estuvo Juárez, pero estuvieron los archivos nacionales resguardados ahí por estas personas, descendientes, por los familiares de ellos. Son campesinos, son personas humildes, pero son de mucho valor para la historia del país. Y no se pueden quedar sin ese pedazo de historia que todavía le adeuda el país a ellos, a estas personas. Es extraordinaria la Cueva del Tabaco. Usted dirá, no, es que no hay mucho que ver. No, hay lugares de cuevas antiguas, lugares con agua. Están trabajando incluso en un proyecto integral, construyendo algunas palapas con esfuerzos propios. Los baños que se acaban de construir con recursos propios. Ahora dígame usted, ¿no sería bueno que en lugar de que le den fideicomisos a los que hacen cine cobrándole al gobierno federal, que esos recursos se aporten, parte de esos recursos se aporten a un proyecto de esta naturaleza? Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estas personas son campesinos laguneros, le hacen un llamado para que voltee su vista a uno de los centros, de los lugares más icónicos en la región lagunera, porque por aquí pasó Juárez. Por aquí pasó Juárez huyendo de aquel ejército que quería extraer aquellos documentos de la nación, el Archivo Nacional del país, el acta constitutiva de la independencia, ni más ni menos. O sea, no hablamos de cualquier documento. Y sí, era el ejército francés. Hay mucho de la historia en esto. Entonces, Vladimir, pues un placer saludarlos, señoras, señores. Gracias por estar aquí. Quise llevarle a ustedes esta transmisión
con las personas responsables de este proyecto, porque han sido despojados injustamente. Las injusticias ni antes ni hoy se van. Entonces está usted informado. Vladimir, un placer saludarte. Obviamente estaremos llevando información de este asunto, de este tema relacionado a la Cueva del Tabaco. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Placer saludarlos y conocerlos. Está usted informado. Sí, aquí en ACM, Canal 54, con su amigo Albino Córdoba. Yo los veo más tarde, ¿sale? Órale pues, nos vemos.